El objeto del derecho real de anticresis ha sido mencionado en el artículo 2212 que brinda el concepto de esta figura. Y se alude en esta norma a las cosas registrables como posible objeto de este derecho real. Es decir, que quedan comprendidos, en primer lugar, los inmuebles, porque son los objetos registrables por excelencia, pero también los objetos muebles para cuyos títulos se establece la inscripción en un registro creado y regulado por ley. Es decir, para los automotores, los buques, las aeronaves y también los caballos de sangre pura de carrera. Para exponer sobre el objeto voy a compartir una pantalla con la definición legal de anticresis y otras normas concordantes que aluden al objeto. Comparto entonces la pantalla. Como se dijo, el artículo 2212 establece lo siguiente. El anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables. Y luego se alude al funcionamiento, es decir, que el acreedor anticresista se cobra su crédito mediante la percepción de los frutos de esta cosa registrable. Pero para entender el objeto debe tenerse en cuenta o tomarse como base el artículo 1890, que dispone que son objetos registrables aquellos para los cuales la ley, es importante el uso de los términos la ley, requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro. Y luego, como anverso y reverso de una misma moneda, continúa la norma estableciendo que son cosas no registrables aquellas respecto de las cuales los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción. Debe tenerse en cuenta, por tanto, que cosas registrables son, además de los inmuebles, claro está, las cosas muebles con un registro creado por ley. No convierte en cosa mueble registrable la creación de un registro privado, como suelen hacer las asociaciones, algunas fundaciones o algunas marcas comerciales, es decir, personas jurídicas que también explotan una determinada marca comercial, por ejemplo, algunas marcas de relojes que crean un registro y se inscribe la titularidad. Esto, repito, no convierte al objeto en cosa registrable, sino que a tenor de lo establecido en el artículo 1890, la creación del registro y la obligatoriedad de la inscripción de los objetos en el registro debe surgir de la ley. En consecuencia, son cosas registrables. En primer lugar, los inmuebles, puesto que el registro ha sido creado y está regulado por la ley 17.801. También los automotores, cuyo registro se regula por el decreto 6.582 del año 1958. También los buques, cuyo registro ha sido creado en la Ley de Navegación número 20.094. También las aeronaves, cuyo registro ha sido regulado en el Código Aeronáutico, es decir, la Ley 17.285. Y finalmente los caballos SPC, se les dice, que significa sangre pura de carrera, cuya registración se torna imperativa por lo dispuesto en la Ley 20.378. Entonces, estos elementos, todos los mencionados, pueden ser objeto de anticresis. Pero debe tenerse en cuenta también que para el análisis de la extensión del objeto debe complementarse lo dicho con dos artículos, el 2192 y el 2194, consagrados o incorporados en las
disposiciones comunes a los tres derechos reales de garantía, es decir, a hipoteca, a anticresis, bajo estudio y también a la prenda. Y de estas normas surge que quedan comprendidos en la garantía los accesorios físicamente unidos. Es decir, que si el objeto de la anticresis es un terreno, pero luego se edifica y debido a la edificación genera más frutos que cuando era sencillamente un terreno, un predio solo, esos frutos que genera tanto el terreno como la edificación también están afectados al pago del crédito. Ocurre lo mismo con las mejoras, es decir, que si debido a una obra que tiene por finalidad mejorar el objeto y esta mejora genera una mayor producción de frutos, entonces todos esos frutos están afectados a la percepción por parte del acreedor anticresista, aunque en el momento de constituirse el derecho real no se hayan realizado todavía. Es decir, que mejora la situación del acreedor anticresista colocándolo por encima de lo que el mismo acreedor aceptó. También están afectados a la garantía, es decir, a la percepción por parte del acreedor anticresista, los frutos pendientes y las rentas debidas. Es decir, de manera semejante se leen estos dos elementos, puesto que los frutos pendientes naturales equivalen a las rentas debidas porque son los frutos pendientes civiles. Significa esto que si al momento de constituirse el derecho de anticresis, es decir, luego de otorgarse el título y el modo, es decir, entregar la posesión al acreedor, existen frutos pendientes o rentas debidas, estos elementos los percibe ya el acreedor anticresista y lo imputa, por supuesto, al pago de su crédito. También quedan afectados a la garantía los aumentos por la extinción de las cargas o gravámenes o derechos reales sobre cosa ajena. Tómese, por ejemplo, un inmueble grabado con una servidumbre y, por supuesto, que es objeto de anticresis. Si durante la vigencia de la anticresis se extingue esa servidumbre y debido a esa extinción genera mayor cantidad de frutos que los que generaba mientras estaba vigente esa servidumbre, ese incremento en los frutos también quedan afectados a la percepción por parte del acreedor anticresista. Y finalmente quedan afectados también los bienes sustitutos, es decir, cuando puede tomarse por hipótesis que se produce una sustitución, se conoce con el nombre de subrogación real, es decir, que en el patrimonio del constituyente sale el inmueble afectado a anticresis o se deteriora o se destruye y en su lugar ingresa otro inmueble o puede darse también otro bien mueble registrable, el derecho de anticresis queda constituido sobre este bien que sustituye al anterior. Por ejemplo, en los casos en los cuales se indemniza por expropiación. Puede tomarse por caso que yo soy titular de dominio de un inmueble y para satisfacer a un acreedor constituyo derecho real de anticresis sobre ese inmueble, supongamos que sea una casa en zona urbana. Con posterioridad, por razones de utilidad pública, el Estado expropia esa casa y me indemniza. Con esa indemnización compro otro inmueble. Entonces se produjo una doble sustitución, porque el inmueble afectado a el pago de la deuda, es decir, el inmueble que es objeto de anticresis, fue sustituido en primer lugar por la indemnización que me pagó el Estado y luego por el inmueble que adquirí con esa indemnización.
en estos dos casos, como se produce la subrogación real, consagrada en el artículo 2194, el acreedor anticresista sigue ejerciendo su derecho sobre el nuevo inmueble adquirido con la suma indemnizatoria que ingresó a mi patrimonio en lugar del inmueble originario. Y también en la hipótesis en que la indemnización provenga de una compañía aseguradora. Puede tomarse por caso si el derecho de anticresis está constituido sobre una casa y debido a un incendio, debido a un atentado, debido a un terremoto, la parte edificada se destruye y esa casa deja de ser habitable o debido a una inundación, en la hipótesis que la compañía aseguradora me pague, en el ejemplo, el constituyente soy yo, la indemnización y con esa indemnización compre otro inmueble, en esta hipótesis el acreedor anticresista seguirá ejerciendo su derecho real sobre el inmueble que entró en lugar de la indemnización, que entró en lugar del inmueble asegurado. Esta extensión del objeto surge del artículo 2192, que establece que en la garantía quedan comprendidos los accesorios físicamente unidos a la cosa, las mejoras y las rentas debidas. Y también en el artículo 2194, que establece que la garantía se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sustituyen a los gravados, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real. Dejo de compartir la pantalla, doy por terminada esta exposición y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes.